permite ver las diferentes familias que tenemos en switches, ¿sí? Tenemos switches de entrada no administrables, es decir, conectan y funcionan sin ninguna administración, en velocidades de 10, 100 o de giga, ¿sí? Desde 8 hasta 48 puertos. Pasamos a una siguiente familia que ya es capa 2, que se conoce como Easy Smart o fácil administrable, que ya es una línea, digamos, que incorpora las funciones de VLAN y de calidad de servicio a un bajo costo, ¿sí? Entonces, casi que sería como un switch no administrable, pero con algunas funciones de administración web, en las cuales se soportan VLAN y calidad de servicio. Ustedes, digamos, que son conocedores del tema de redes, saben que las VLAN es interesante para colocar en switches de acceso y desplegar este tema de redes virtuales, ¿verdad? En nuestra red, ¿sí? Entonces, allí es donde se puede usar lo que son los switches de la línea Easy Smart para el despliegue de VLANs a través de la red. Pasando a la siguiente familia, ya tenemos la línea Smart, que en esta familia ya tenemos puertos de fibra óptica en los switches. Manejamos soluciones desde 10 hasta 48 puertos con 4 puertos de fibra, por ejemplo. Ya es una línea full capa 2 administrable con todas las funciones de seguridad y todos los protocolos que se puedan involucrar en un switch capa 2, total administración por comandos a través de Telnet o por configuración web también, que es más sencilla. La siguiente familia es la Jetstream, que ya es una familia capa 3 Lite, ¿sí? O sea, ya tiene funciones capa 3. ¿A qué nos referimos con capa 3? Permite hacer el enrutamiento estático y unir varias redes, crear varias redes y poderlas enrutar dentro, pues, de nuestra red como tal. En esta línea ya manejamos lo que es el puerto de consola, que es un puerto de gestión directamente sobre el equipo. Y por último, tenemos los switches capa 3, que son los switches ya más robustos que tiene Tepering, donde se manejan ya puertos a fibra, pero con conectividad a 10 giga, a 10 gigabits, ¿sí? Que se usan en el core o en el núcleo de las redes, manejando también ya protocolos de enrutamiento y demás funciones propias de un switch capa 3, full capa 3. Entonces, en esencia, este slide que nos resume las diversas familias, a medida que vamos creciendo en funciones, obviamente va aumentando el costo, pero lo interesante que conozcan o el mensaje que les quiero dar es que manejamos puertos de fibra desde la familia capa 2, la serie Smart. ¿Ok? Toda nuestra línea de switches maneja 5 años de garantía. Digamos que, como les comentaba, pues es un excelente respaldo. En la línea de media converters y transceivers que acabamos de ver hace un momento, manejamos 2 años de garantía como tal. Bueno, entrando en esencia, acerca un poquito de algunos modelos de los switches Tepelink, más orientados hacia los puertos de fibra. Podemos destacar que tenemos modelos switches de 10 puertos, por ejemplo, donde 8 puertos son a cobre y 2 de fibra, ya pasando por por switches ya más grandes de 24 o 48 puertos, hasta tener un switch como tal de 12 puertos de fibra. Que es interesante que conozcan, estas son las nuevas familias de Tepelink, el T1600 y la T2600. Estos switches como tal tienen los puertos dedicados. Eso es bien interesante porque en realidad un switch de 24 puertos no es de 24, sino de 28. ¿Por qué? Porque tú manejas los 24 puertos de fibra, perdón, los 24 puertos de cobre más 4 puertos de fibra, ¿sí? Son totalmente independientes, es decir, tú puedes usar tus 24 de cobre y también los de fibra. En familias anteriores de switches, como el 2424, anteriormente en TP-Link, los puertos de los switches eran combo, es decir, si tú usabas un puerto de fibra, se te deshabilitaba uno de cobre, ¿sí? En cambio, las nuevas familias no. En las nuevas familias los puertos son dedicados y tú nunca pierdes un puerto. Es decir, tú puedes usar los 4 puertos de fibra y también puedes usar los 24 puertos de cobre al tiempo. Entonces, es algo bien interesante porque ustedes no pierden puertos del switch como tal. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, es bastante interesante este tema. Como tal, la nueva línea también, Jetstream, como la T2600, trae un puerto de consola por cable micro USB directamente hacia el dispositivo. Bien, vamos a centrarnos en un modelo que nosotros lo conocemos como el switch de fibra. ¿Qué es, digamos, lo novedoso en este dispositivo? Este equipo tiene 12 puertos de fibra óptica, lo que le permite ser un core o un núcleo de una red mediana. Es decir, hacia él se conectan los switches digamos, de su alrededor por conectividad en fibra óptica directamente a este switch principal.
Se maneja los 12 puertos de fibra y se maneja 4 puertos de cobre, ¿sí? Este como tal es un switch full administrable de la línea JetStream. Tiene toda la administración sobre el dispositivo y todo soporta todas las funciones de un switch capa 2 como tal. Bueno, aquí de la mano del switch de fibra, vamos a hablar también un poco de los transceivers que ya les mencioné anteriormente, que iban pues con el Media Converter 220L, ¿verdad? Estos transceivers son los que van aquí dentro de los slots de fibra SFP de los switches, ¿sí? Que es interesante que ustedes tengan en cuenta o siempre, digamos, deben revisar para saber qué transceiver necesitan, ¿verdad? Primero, el tema de fibra que van a escoger y la fibra pues está, digamos, sujeta al tema de distancias, como ya les dije. Entonces, cuando se maneja a distancias cortas, usted escoge la fibra multimodo. Entonces, por ejemplo, en este caso sería el transceiver TLSM 311LM, colocar uno de estos transceivers en cada extremo de los switches para conectividad a multimodo. Estos transceivers hacen la transmisión por 2 hilos de fibra, ¿sí? Como tal, usan un hilo para transmisión y otro para recepción. La transmisión es en half duplex, ¿sí? Está el modelo en multimodo y el modelo en monomodo. Los conectores son LC como tal. Pero también manejamos lo que es los equipos WDM, los transceivers, como el 321A y el 321B, en el cual la conectividad solo es a través de un hilo de fibra, ¿sí? Bidireccional por el mismo hilo de fibra. Entonces, cuando ustedes van a utilizar la tecnología WDM para un hilo de fibra, sí deben comprar la pareja, el 321A en un extremo y el 321B en el otro. Bueno, aquí digamos hay varias preguntas que normalmente nos realizan. Por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿puedo usar estos transceivers con otros switches? ¿Con switches de otras marcas? La respuesta es la siguiente, digamos, como tal, nuestra tecnología es abierta y cumplimos con los estándares para que puedan funcionar con otros switches, ¿no? El tema es que las otras marcas se pueden cerrar a que funcionemos o no. ¿Cuál es la recomendación? Que hagan la prueba, ¿no? Y de igual forma, estos transceivers manejan un bajo costo para que ustedes pues también puedan, y como les hablaba en tema de demos, manejar un descuento para que puedan hacer sus pruebas. ¿Cuáles han sido las experiencias con otras marcas? Ustedes, digamos, que implementan mucho, por ejemplo, la marca MikroTik. Hemos tenido buenas referencias, digamos, ha habido pruebas e implementaciones de equipos MikroTik con nuestros transceivers, ¿sí? Con el 311LM y 311LS en concreto, donde ha habido compatibilidad y han funcionado bien, ¿sí? Entonces, esa es como alguna experiencia que hemos tenido, pero de todas formas no se puede garantizar, siempre digamos, se recomienda hacer la prueba previamente, ¿ok? En accesorios también de fibra tenemos, por ejemplo, algunos módulos de 10 GB que le dan pues conectividad a 10 gigabit para los switches capa 3 como tal y transceivers también para esta velocidad a 10 GB. Bien, hablando un poco de lo que son las características que soportan nuestros switches administrables, tenemos una función que es interesante y que a veces no se la aprovecha. Se conoce como link aggregation, que es en esencia lograr que los switches se conecten a mayor velocidad entre ellos, ¿sí? Para que no hayan cuellos de botella, para que la conectividad funcione mejor. Ustedes saben que todo, digamos, va a converger hacia la conectividad entre switches, ¿no? Digamos, los switches se conectan a muchos dispositivos y ahora el cuello de botella es la conexión entre ellos, ¿verdad? ¿Qué permite en esencia esta tecnología? Te permite sumar anchos de banda, es decir, tú puedes, por ejemplo, como en el slide nos muestra, conectar dos cables entre los switches. ¿Para qué? Para que la conectividad no sea 1 GB, sino que sea 2 GB, ¿ok? ¿Cómo se configura? Simplemente usted entra a la configuración de los switches y activa esta función Link Aggregation o LACP, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar la velocidad de conexión entre los switches. ¿Hasta cuántos cables o puertos puedo conectar entre dos switches? Hasta 8 puertos, ¿listo? Para aumentar velocidades. Para quien no conocía esta función es bien interesante porque les permite aumentar velocidad de conexión entre los switches. Además, que esta característica de Link Aggregation, por ejemplo, también es un respaldo, es decir, tú tienes doble conectividad en caso de que haya la falla en un cable, se desconecte o falle, toda la transmisión va por el otro camino y no se pierde, digamos, la conexión en ningún momento. Este tema de link aggregation también se lo puede hacer a través de los puertos de fibra de los switches, que por ejemplo aquí en el slide tenemos el switch de 24 puertos con 4 puertos de fibra, listo, dedicados. Bien, el siguiente slide está orientado hacia una solución
enfocada a videovigilancia ciudadana, ¿verdad? Utilizando la solución de fibra óptica con switches. Bueno, quiero comentarles, digamos, a nivel profesional, el tema de lo que es la videovigilancia ciudadana se maneja con puntos de cámara. ¿Qué es un punto de cámara? Es, digamos, la cámara que ustedes ven en poste, ¿sí? Que puede ser una cámara fija o PTZ, normalmente son PTZ las que se utilizan, donde van conectadas hacia un gabinete, ¿sí? En ese gabinete, digamos, está todo el tema de conexión. Normalmente lo que lo que es videovigilancia ciudadana siempre se llega por fibra óptica hasta el punto de cámara, hasta el poste, ¿sí? Para garantizar la fluidez y la transmisión del video. Bueno, dentro de este gabinete ustedes explican qué va a ir. En este gabinete iría un switch como tal, ¿sí? Entonces, un switch Teppelin, por ejemplo, de 8 puertos más 2 de fibra. ¿Qué se implementa en este switch? Se implementa la función conocida como spanning tree, ¿sí? Que lo que te permite es generar redundancia en caminos para, en caso de caída de fibra, haya un camino alterno para no perder la conectividad. Bueno, me explico. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cable amarillo que vendría a ser la conectividad en fibra principal, ¿sí? Entonces llegaría a través de un transceiver al switch como tal. Y estaría el cable azul, que también sería el camino de fibra óptica de respaldo que llegaría a otro de los puertos de fibra del switch. ¿Sí? Y la cámara se conectaría obviamente por el cable UTP hacia el switch. ¿Qué pasa? Esta tecnología Spanning Tree, yo simplemente ingreso a los switches, la habilito y ella automáticamente lo que hace es bloquearme un camino y dejar el camino principal para la transmisión. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber un camino principal de transmisión del video, pero si en algún momento se interrumpe en el camino, hay alguna falla, un corte de fibra o algo, el switch automáticamente levanta el camino de respaldo para permitir la conexión del video y que las cámaras no se caigan y no se pierdan. ¿Listo? Entonces, esto es bien interesante porque te permite, pues, digamos, tener una redundancia como tal y alta disponibilidad en cámaras y en el video, que en el tema de seguridad ustedes saben que el video, pues, no se debe perder. Entonces, para las personas o ustedes que integren este tipo de soluciones, ya conocen que manejamos switches con esta tecnología. Bueno, vamos a entrar a lo que son los modelos de switches PoE como tal. Bien, este slide que aquí lo vemos, pues bastante sencillo, pero digamos es muy útil porque nos ayuda a conocer el concepto. Para las personas que no lo conocen, la tecnología PoE simplemente es mandar energía como tal por el mismo cable de datos, ¿sí? Entonces me explico, aquí tenemos un switch PoE. ¿Qué pasa? Si se conecta un teléfono, una cámara o un access point y manejan la tecnología PoE, se van a encender automáticamente, van a recibir la energía por el cable de datos. Si usted conecta un computador, pues obviamente solo va a transmitir datos y no hay ningún problema. ¿Qué es interesante que conozcan? Nuestros switches Teppelin manejan los estándares que hay en la industria del PoE, ¿sí? Como tal, que es el estándar AF y el estándar AT, ¿sí? Entonces, al ser estándar, ¿qué quiere decir? Que es compatible con otras marcas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un switch Teppelin como tal, PoE, y va a conectar un teléfono IP de otra marca, si el teléfono IP maneja la misma tecnología en PoE, que puede ser AF o AT, ese equipo se va a encender sin ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es interesante porque, digamos, tú compras el switch TP-Link para tu red y el día de mañana, no sé, tienes access point o de otra marca, o teléfonos o cámaras de otra marca y se van a encender siempre y cuando la ficha técnica cumplan con el estándar AF o AT. Entonces, somos compatibles con otros fabricantes como tal. ¿Qué sucede en el mercado? En el mercado, aparte de lo que es la tecnología PoE, AF o AT, hay unas tecnologías pasivas, digamos, propietarios, ¿no? Que los manejan algunas marcas que dicen PoE pasivo, ¿sí? Como tal, digamos, ese PoE pasivo es propietario y no, digamos, sería compatible con el estándar AF o AT. Entonces, el mensaje que quiero dejarles claro es que los switches Teppelin van a encender cualquier dispositivo siempre y cuando sea AF o AT como tal. ¿Listo? Eso es interesante que lo tengan en cuenta también. Por eso, pues, garantizamos compatibilidad con otros fabricantes que cumplan con esta tecnología, que normalmente, pues, son los equipos del mercado. Interesante a tener en cuenta, los estándares AF o AT se diferencian por la potencia que pueden entrar los puertos en esta tecnología. Cuando hablamos de AF es hasta 15.4 vatios que se puede entregar para energizar teléfonos, cámaras o access point.
Y cuando hablamos de la tecnología AT, ya es más de 15 vatios de potencia, ya para dispositivos que demanden más energía, como cámaras PTZ o ya access point, digamos, más complejos como tal. Ah, ok, aquí hay una pregunta referente a la compatibilidad con lo que es Cisco. Bueno, les voy a mencionar dos cosas. Primero, hablando de lo que son los switches PoE, si hablamos de compatibilidad, por ejemplo, un escenario, usted compra un teléfono IP de la marca que ustedes me dicen, Cisco, y se va a conectar a un switch TP-Link. Si el teléfono IP Cisco maneja el estándar AF o AT, se va a encender con nuestro dispositivo PoE Switch TP-Link, ¿sí? Para el tema de PoE, sí se encendería siempre y cuando cumpla el estándar. Entonces, si el teléfono Cisco es AF y se conecta a un switch PoE TP-Link, se va a encender, no hay problema. Ahora, hablando en el tema de transceivers que mencionamos hace un momento, que si usted, por ejemplo, va a colocar un transceiver TP-Link en un puerto de fibra de un switch Cisco, ¿qué nos ha dicho la experiencia o qué nos han retroalimentado los clientes? Que normalmente no funcionan. Más que todo porque los switches de esta marca Cisco están cerrados a que solo manejen los transceivers de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, en lo que ha sido transceivers, esa ha sido la experiencia, ¿sí? Porque se cierran a que se manejen los transceivers de su propia marca. Pero en el tema de PoE no hay ningún problema siempre y cuando se cumpla con el estándar, o AF o AT. ¿Listo? Bien, ya entrando un poquito más en materia, lo que es las opciones que maneja TP-Link en switches PoE, ¿sí? Bien, no vamos a entrar como al detalle de cada modelo, pero sí es interesante que conozcan que manejamos una solución muy amplia, desde switches no administrables, por tanto, pues más económicos de 8 puertos, hasta switches de 48 puertos. Todos soportan la tecnología PoE para encender dispositivos por el cable de datos, ¿verdad? En switches de 8 puertos manejamos con 4 puertos PoE o con todos los 8 puertos PoE, ya pasando en la línea Smart, ya con switches como mirábamos, ya más robustos de 24 puertos de cobre más 4 de fibra, donde se soporta PoE en todos los 24 puertos, hasta un switch, digamos, que se venía pidiendo y que ya lo tenemos disponible, que es un switch de 48 puertos PoE, ¿no? Para, digamos, encender muchos dispositivos. ¿Qué es interesante tener en cuenta en el tema de PoE o Power over Ethernet? La potencia como tal que te puede entregar el switch, digamos. ¿Qué es esa potencia o presupuesto de potencia? Digamos, lo que él tiene para poder encender los dispositivos. Me explico. Los switches pequeños, por ejemplo, como el SG1008P, maneja un presupuesto de potencia de 53 vatios. ¿Qué quiere decir? Que a él se van a poder conectar cámaras, por ejemplo, que en su total no consuman más de 53 vatios. Por ejemplo, si son cámaras de 10 vatios, se podrían conectar, bueno, en este caso se soportan 4 puertos PoE, podría conectarse las 4 cámaras, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Entonces, ese es el concepto que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuánta potencia puede entregar el switch? Y cómo lo voy a consumir de acuerdo a los dispositivos que yo le conecte. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, o sea, ver la ficha del access point o de la cámara, cuánto bateaje consume y que el switch lo pueda encender y hasta cuántos dispositivos me puede encender. La máxima presupuesto de potencia que manejamos en nuestros switches es hasta 384 vatios, que es una muy buena potencia. Lo manejamos con el switch de 48 puertos, el T1600G 52PS, y también lo manejamos con el switch de 24 puertos de la familia T2600G. Entonces, este tema de PoE es bastante sencillo, pero el único análisis que ustedes siempre deben hacer es el consumo de potencia, ¿sí? Entonces, allí es donde es interesante que se puedan ver. Les coloco un ejemplo. Nuestros Access Point corporativos, como el EAP320, por ejemplo, consume 13 vatios de potencia, ¿sí? Entonces, digamos, tengo aquí un switch como tal, que es el T1600G28PS, que te da hasta 192 vatios como tal. ¿Sí? Ok. Si ya de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, voy a meter 21 o 22 access point y la potencia no me da, pues ya sería usar el modelo T2600 que da hasta 384 vatios de potencia, ¿sí? Entonces, es interesante siempre tener en cuenta ese parámetro para que a la hora de la implementación
siempre que se conecten los equipos, el equipo vaya a encender. ¿Qué pasa de pronto si yo me sobrepasé? Es decir, estoy conectándole demasiados equipos al switch y la potencia no me da. No, no va a haber ninguna falla. Lo único es que el equipo, el último equipo, por ejemplo, no va a encender porque el switch como tal ya no tiene la potencia para encenderlo. Ah, ok, listo. Por acá hay alguna pregunta. Es interesante, digamos, sí, referenciar a la marca Ubiquiti, que ustedes pues la manejan bastante, sí, en sus implementaciones. Entonces, quiero recalcarles eso. Como tal, nuestros switches PoE manejan el estándar AF y AT. Normalmente los equipos de la marca Ubiquiti, como, no sé, equipos para enlaces o Access Point, no manejan el estándar AF o AT, entonces no se van a poder encender con nuestros switches. ¿Cuáles se van a poder encender? Solo los que sean AF o AT, como algunos modelos de Access Point. Pero en su gran mayoría de la línea de exteriores y de enlaces, Ubiquiti maneja su PoE propietario, ¿sí? Su PoE pasivo, que está fuera del estándar, entonces se enciende ya con sus inyectores o con el switch de esa marca, pero no con el nuestro, ¿sí? Entonces quiero dejarles eso en claro, digamos. Nuestros switches Teppelin manejan el estándar AF y AT en PoE, ¿sí? Son PoE estándar. ¿Cuál se va a conectar? Cualquier dispositivo que maneje el estándar AF o AT. Hablando de la marca Ubiquiti, Ubiquiti maneja un PoE pasivo, que es un PoE diferente al estándar, entonces no se van a poder conectar a nuestros switches, o sea, no se van a poder energizar a través de nuestros switches como tal. ¿Listo? Eso quiero dejarles claro. ¿Cuáles se van a poder energizar? Solo los que manejen el estándar AF o AT, que en la marca Ubiquiti creo que hay algunos access point de la línea C que manejan ese estándar. ¿Listo? Del resto, pues no se van a poder energizar. ¿Ok? Bien, mirando algunas funciones también que traen nuestros switches PoE, algo interesante que se maneja es el tema de la VLAN de voz. Para los que no lo conocen, esto es bastante útil porque, digamos, te crea una red independiente para lo que es la telefonía, ¿sí? Entonces, digamos, el switch inteligentemente descubre que hay teléfonos en la red y los coloca en una red aparte para que, pues, obviamente la telefonía sea fluida y sea independiente de los datos. ¿Listo? Es una función que trae nuestros switches que es, pues, muy buena para ustedes que implementan redes, darle a sus clientes esta opción y garantizarles la fluidez en la telefonía como tal. ¿Qué es interesante saber? Bueno, si usted crea en una red, por ejemplo, varias VLANs o subredes virtuales, una para datos, ¿sí? Para, digamos, lo que es el Internet y otro para la telefonía, por ejemplo, ellas, obviamente, usted al tener varias redes internas, usted necesita sacarlas a Internet. Esto normalmente se hace a través de un switch capa 3 que haga el enrutamiento que permite enrutar estas redes hacia afuera, ¿verdad? En estos momentos, con nuestra línea de switches, manejamos lo que es un modelo capa 3 Lite, que es el T2600G, que tiene esa función en enrutamiento estático, que lo que permite es salir las redes hacia Internet, enrutarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Permitiría, digamos, la conexión entre las VLANs en las diferentes redes internas y también salir a Internet. Entonces, cuando ustedes le pregunten o les pidan un switch capa 3 con enrutamiento estático, también lo podemos aplicar con el T2600G, ¿listo? Que es una función pues que la suelen utilizar bastante en las redes medianas. Ok, aquí hay más comentarios. Ah, ok. Por acá están haciendo la pregunta que si los media converter operan con switches de Ubiquiti. Bueno, vamos como miramos en el tema de fibra, tenemos dos líneas, ¿verdad? Los media converter, que son conversores de fibra a UTP. Obviamente, como ellos hacen la conversión, después, cuál switch vaya conectado después de ellos es indiferente. Es decir, tú puedes conectarles un switch Ubiquiti o un switch de otra marca, ¿sí? De cualquier marca. Teppelin, no hay problema. ¿Por qué? Porque el Media Converter lo que te hace es simplemente la conversión de fibra a UTP y lo que, digamos, se conecte luego, no hay ningún problema porque es estándar IP y hay comunicación entre el Media Converter y los switches. ¿Listo? Eso hablando en tema de Medias Converter. No hay ningún problema, se puede conectarle a un switch a Ubiquiti, por ejemplo. Ahora, hablando de los transceivers, que son los que van dentro del slot de fibra de los switches, allí sí es lo que les comentaba, se necesitaría hacer la prueba para que ustedes, digamos, verifiquen si puede ser compatible o no. Como les decía,
Los transceivers TP-Link como tal son abiertos a que sean compatibles, pero hay algunas marcas que se pueden cerrar a que no funcionen. La experiencia nos ha dicho que, por ejemplo, con switches o equipos de la marca MikroTik sí ha habido compatibilidad de acuerdo a pruebas en varios modelos, ¿sí? En Ubiquiti la recomendación sería hacer la prueba. Entonces, en resumen eso, con switches Ubiquiti, si va a colocar los transceivers, los que van dentro del slot de fibra, hay que probarlos, pero si usted va a conectar media converter, que son las cajitas que pasan de fibra a UTP, no hay ningún lío, usted le puede conectar cualquier switch, ¿listo? Bien, hablando un poco más del tema de PoE, nosotros manejamos un dispositivo que, pues, la verdad se vende masivamente aquí en Colombia, que es un inyector PoE, que yo creo que varios de ustedes lo conocen, ¿sí? Es el PoE 150S. Este dispositivo lo que te permite es recibir datos del switch, ¿verdad? Por un cable UTP, se conecta a un punto de energía y va a entregar datos más energía por el cable de datos, ¿sí? ¿Qué dispositivos se pueden conectar? Bueno, este inyector PoE es del estándar AF, ¿sí? Hasta 15.4 vatios de potencia puede entregar, y el equipo que se le puede conectar a él es cualquier equipo de cualquier marca que sea del estándar AF, ¿sí? Por eso mismo, digamos, se ha difundido bastante en el mercado, porque muchas veces, digamos, hay soluciones de cámaras o teléfonos o access point de otras marcas que usan este media converter para energizarlos, ¿sí? Con la tecnología PoE, ¿sí? Igualmente, pues con toda nuestra línea TP-Link, obviamente está garantizada la compatibilidad. Es más, digamos, contra el equipo EAP320, que es nuestro access point más robusto, que consume 13 vatios, digamos, se ha instalado en varios escenarios y ha funcionado muy bien con el inyector PoE 150. Entonces, interesante que conozcan el modelo, que es este inyector, que como les digo, es compatible con los dispositivos PoE de cualquier marca que sean del estándar AF. Distancias en las cuales se energizan. Se recomienda manejar 60 hasta un máximo de 70 metros, digamos, de distancia entre el inyector y el equipo PoE como tal, la cámara o access PoE. Bien, no sé si al momento hayan alguna otra pregunta o duda. Podemos ver aquí en el chat. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a pasar al tema de los casos de éxito. ¿Sí? Aquí les presento un caso de éxito en el sector educativo con el Colegio del Rosario Santo Domingo, aquí en la ciudad de Bogotá. Toda la infraestructura se montó con switches TP-Link como tal. Aquí usaron en el switch principal el switch de fibra que les mencionaba, el 5412, que tiene 12 puertos de fibra, ¿no? Al cual se conectan varios switches de acceso, que en este colegio instalaron los switches de 48 puertos administrables, ¿sí? Los cuales se conectan directamente al switch principal de fibra. También se instalaron el tema de los access point corporativos EAP para la conectividad total en TP-Link. Listo, esto es un caso de éxito de conexión de fibra entre pues, los switches de acceso TP-Link de 48 puertos y el switch core administrable de 12 puertos de fibra. En el caso de videovigilancia ciudadana, había comentado un poquito, pero ahora, digamos, puntualizamos más en el caso de éxito. Por aquí hay alguna pregunta. Ok, listo. Al final realizaremos 10 minutos de preguntas para poder solucionar pues dudas, inquietudes que ustedes tengan. Ok. Bien, en este caso de éxito se manejó, bueno, con ETV, un tema de videovigilancia ciudadana, donde en cada punto de cámara se llega con un media converter, en este caso el MC111CS, que como les comentaba, da una distancia hasta de 20 kilómetros en fibra y transmisión a través de un solo hilo. Se instalaron 350 unidades de cada uno de los media converter, el 111CS en un extremo y el 112CS en el otro. También compraron, digamos, los chasis que les mostré al inicio, 16 unidades para poder colocar allí los media converter y hacer un arreglo como tal en rack de estos dispositivos. Entonces, pues este proyecto se encuentra instalado para el tema de videovigilancia ciudadana como tal, con conversores de medios. Bueno, ahí digamos quiero comentarles algo. A veces la gente me dice, bueno, ¿es mejor manejar los media converter o es mejor manejar los switches de fibra? ¿Qué me recomiendan? Es como una de las preguntas más comunes. Entonces, digamos, hay dos cosas que usted debe analizar. El media converter, digamos, le da la solución, le permite conectar fibra de un punto a otro.
¿Qué pierde usted? ¿O usted qué no tiene? Lo que no tiene es administración, es decir, usted no puede entrar a Media Converters y ver si el puerto está arriba, cómo está el dispositivo, configuración, nada. En cambio, cuando usted compra un switch, obviamente tiene su conexión en fibra, pero lo que gana es administración. Puede entrar al equipo, hacer configuraciones, todas de capa 2, ver estado de puertos y demás. ¿Listo? Entonces, esa es en esencia la recomendación. ¿Cuál solución escoger? Depende de ustedes, obviamente. Pues mira las ventajas y mira los costos. Obviamente la solución de Media Converter es mucho más económica, pero pues obviamente tiene sus limitaciones, como les digo, en tema de administración. Ok, bien, con este caso de éxito terminamos. Eh, la idea es que ustedes pues conozcan toda nuestra solución en Tepelin. El último caso de éxito que quiero mostrarles es el referente a lo que son switches y lo que son access point como tal, ¿sí? Estamos instalando, digamos, en estos momentos a través de un integrador aquí en la ciudad de Bogotá, 150 access point para un edificio de alto perfil en el tema universitario, ¿sí? Digamos, hay aparte estudios universitarios con el Wi-Fi garantizado, con nuestros access point y tenemos instalados también 9 switches PoE para encender o para energizar los access point. Los 150 access points se conectan y se energizan a través de los switches PoE de 48 puertos y también se tiene instalado un switch capa 3 como el switch principal de esta red como tal. ¿Listo? Bueno, con esto terminaríamos la presentación. Quiero mostrarles una herramienta útil que ustedes lo pueden utilizar en el tema de conocer de los dispositivos. Es nuestra página, es tepelin.com/co. Aquí puedes entrar y ver cualquier dispositivo en la casilla de búsqueda, por ejemplo, los Media Converter, aquí están todos los modelos. Un ejemplo, el MC100, por ejemplo, les va a aparecer aquí todo el tema de información del dispositivo, en las pestañas de especificaciones, todas las especificaciones técnicas, y en la línea de soporte, la documentación necesaria. También se maneja un tema de emuladores para ustedes poder entrar a la interfaz de los dispositivos sin necesidad de comprarlos, ¿sí? Por ejemplo, quiere ver cómo funciona un switch TP-Link administrable. Entonces, de la línea T1600, aquí tenemos el de 24 puertos, todo el tema de soporte, preguntas frecuentes sobre configuraciones, manual, datasheet, guía de usuarios, de comandos, y el simulador TP-Link como tal para poder entrar al dispositivo y poder verlo. Entonces, por ejemplo, ustedes escogen aquí negocios, se escoge la línea de switches, y se puede entrar, por ejemplo, a cualquier dispositivo como tal. Aquí los switches administrables, y usted entra a la configuración del equipo y puede ver todas las funciones o todas las opciones que usted quiera implementar antes de comprar el equipo. O si ya lo adquirió, pues digamos una ayuda también para poder entender cómo se realiza la configuración. Bueno, con esto entonces terminaríamos la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. La idea, digamos, que conozcan pues que Macrotix maneja toda la línea TP-Link para los switches, conexiones en fibra, ya vimos, a través de Media Converter o de switches, y también la línea de switches PoE para energizar sus dispositivos como tal, sus equipos de red. Pues si quieres, Alejandro, pues podemos continuar con la parte de preguntas para resolver algunas dudas. Sí, Mario, aquí ya estamos, ya terminando. O sea, estuvo muy chévere, muy enriquecedora, pues, como el conocimiento de la parte de los equipos, lo que vimos allí. Como les decía, vamos a manejar de pronto un espacio de unos 10 minutos, o lo que necesitamos, pues, para responder preguntas. Entonces, ese es el momento para que de pronto aprovechemos y lo que tengamos de preguntas o lo que quieran saber. De todos modos, el tema de precios, el tema de equipos, de disponibilidad, con mucho gusto, al final del webinar, yo les voy a enviar a ustedes la base de datos de correos que tengo a ustedes allí, les voy a enviar mis datos para que me puedan escribir al WhatsApp, alguna duda que tengan, alguna cotización. También les voy a enviar precios para que lo tengan allí presente. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna pregunta que hacer. Igual que estamos pendientes de las preguntas para responderlas de la mano de Mario. Sí, si tienen alguna duda, con mucho gusto resolver las inquietudes que tengan. De hecho, aquí tenemos una pregunta, Mario. Sí. Eso es hace ratico, me lo hicieron. De buenos días, los equipos traen la entrada corriente directa DC.
No sé si de pronto No, antes de... como tal, los equipos se conectan, vienen con sus adaptadores y se conectan digamos, a una toma corriente como tal, ¿listo? Todos vienen con el adaptador, los media converter. Obviamente, pues los switches también vienen con su cable de poder, pero se conectan directamente a una fuente AC como tal, ¿listo? Todos los dispositivos, media converter, switches y el inyector también, ¿listo? Listo, perfecto. Lo otro es por acá nos pregunta, buenos días, ¿por qué hay que combinar los SFP en los extremos con modelos diferentes? No sé si de pronto se refiere a la... Exacto. Bueno, sí, sí, esa pregunta es buena. De pronto ahí puedo aclarar el tema. Sí, mira, entonces hablando, digamos, de los SFP o los transceivers como tal, ¿listo? Donde quiero mostrarles aquí en el switch, donde está el slide que muestra los modelos. Bien, entonces, digamos, quiero aclarar aquí el tema. Tenemos varios modelos de transceiver, ¿sí? O modelos de transceiver SFP para conexión de fibra, ¿verdad? Les mencionaba, por ejemplo, la línea para manejar fibra multimodo, tenemos el SM311LM. ¿Cómo haría una conexión multimodo? Debería colocar dos 311LM, uno en cada extremo, ¿listo? Entonces, cuando estamos hablando de estos equipos, el 311LM o el 311LS, ellos necesitan dos hilos de fibra. Es un conector LC al cual llegan dos hilos de fibra en cada extremo, ¿sí? Cuando voy a usar este modelo, debo usar el mismo modelo en cada extremo. Es decir, en el switch A conecto un SM311LM, en el switch B un SM311LM, y hay comunicación entre ellos. ¿Cuál es el único caso donde uso diferentes transceivers para la conexión? Es cuando voy a hacerlo a través de un solo hilo de fibra con tecnología WDM. En ese caso, se usaría el modelo 321A en el switch 1 y el 321B en el switch 2. Entonces, en resumen, el único escenario donde uso dos transceivers diferentes para la conexión de fibra es cuando voy a hacerlo por WDM, o sea, por un solo hilo de transmisión, en el cual debe ir el 321A en un extremo y el 321B en el otro. En los otros casos, cuando es una conexión simple, por ejemplo, de multimodo entre switches a corta distancia y lo hacemos con el transceiver 311LM, que es con dos hilos de fibra, allí hay que colocar el mismo modelo en cada extremo. En el switch A iría el 311LM, en el switch B iría el 311LM también, el mismo dispositivo, ¿listo? Esto aplica también para el 311LS, que también maneja dos hilos de fibra, pero ya es para conexiones a fibra monomodo de mayor distancia, ¿sí? Entonces debería colocar un 311LS a un extremo en el switch 1 y el 311LS en el switch 2, ¿listo? No sé si queda claro el tema, Alejandro. Sí, sí, no, ahí queda Ah, claro. ok. Tomamos cualquier duda, pueden escribirnos allí al correo de ventas @macrotics.com. Por acá nos preguntan también el Y tema de contacto para soporte técnico. sí, déjame un segundo y también adiciono algo más en este tema de qué modelos usar. Esto es hablando de transceivers y hablando de media converters es muy similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en media converter, si usted va a manejar una conexión con un media converter monomodo, por ejemplo, con el MS210S, debe usar el mismo modelo en cada extremo, ¿listo? ¿Cuál sería el único escenario donde conecte dos transceivers de diferente modelo? Es con el MC111CS, que es el de un hilo, ¿sí? En un extremo iría este y en el otro extremo sería el MC111CS. Ese sería como el único escenario donde hay que colocar el 111 en un extremo y el 112 en el otro. En los demás siempre se coloca el mismo modelo en ambos extremos. ¿Listo? Ok, listo, Alejandro, cuéntame. ¿Me estabas comentando algo? No, pregunta sobre el tema de soporte técnico y el software de administración. ¿Tiene algún costo adicional? Pues yo les adelanto pues que no, o sea, el software de administración de los switches es totalmente gratuito y se descarga de la página. Sí, exactamente. En cuanto a la línea de soporte, aquí tengo el slide. Vamos aquí cuando vemos en 5 años de garantía, manejamos la línea 254-2690 para Bogotá o la línea 018-001-13-646 a todo el país. El horario de atención de soporte técnico es de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Listo? Entonces allí pueden, digamos, llamar para todo un tema de asesoría básica sobre los dispositivos. Igual, pues, digamos, también está Alejandro en Macrotics y estoy yo para de pronto para una asesoría más especializada, sobre todo en proyectos. ¿Listo?
Listo, por acá también nos preguntan sobre los otros webinars. Dice que es el tema de faros, ni de las antenas, o los otros pueden, eso en otro webinar. La respuesta es que sí, van a haber otros dos webinars en los que se van a tocar el resto de líneas. Sí, exactamente. Vamos a manejar las otras líneas en webinars, la línea de faros para conectividad en exteriores, radioenlaces, y la línea EAP para todo el Wi-Fi corporativo con controladora, software controlador. Listo, que es interesante para ustedes. Bueno, yo quiero dejarles, digamos, por último el mensaje de que si necesitan, tienen algún requerimiento de dispositivos o algún proyecto, pues se comunican directamente con Alejandro o conmigo, pues para poderles apoyar y sacar adelante los proyectos. De igual forma, aquí en el chat voy a dejar mis datos para que pues puedan contactar si tienen alguna duda de los dispositivos o pues obviamente contactan directamente a Alejandro también para que puedan puedes recibir alguna asesoría o duda que ustedes tengan. ¿Listo? Por acá nos preguntan, hay otra pregunta que me parece interesante, ¿se manejan convertidores de medio o inyectores POE de varias conexiones, por decir múltiples salidas de inyector o múltiples entradas, salidas del convertidor de medios? No, como tal manejamos de uno a uno. Es una buena pregunta, pero nosotros manejamos de uno a uno. Digamos, lo que es media converter se maneja obviamente bidireccional de UTP a fibra o de fibra a UTP, pero siempre es de un puerto a otro, nada más. Hablando del inyector también, el inyector solo tiene una salida que es hasta de 15.4 vatios que entrega de potencia en esa salida de UTP, ¿sí? De datos más energía. Entonces, manejamos simplemente salidas, digamos, de un puerto a otro, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en este slide, quiero mostrarles, está el conector como tal de cobre y acá está el de fibra. Quiero recalcarles, manejamos conector, media converter con conectores SC, tipo de conector SC de fibra óptica, y hay un modelo que soporta el conector LC, ¿sí? Pero la mayoría son conectores SC, a tener en cuenta. ¿Qué otro por acá dice? Ah, bueno, por acá nos pregunta que si podemos enviarle la capacitación o la grabación. Sí, nosotros vamos en el momento vamos a subirles aquí la grabación para que ustedes puedan verla en línea. Sí, Vamos a subir claro. en nuestro canal de YouTube como tal. Ok. Cuando terminemos acá la capacitación, se sube el video a YouTube y les enviamos y le compartimos el enlace para que ustedes puedan verlo en cualquier momento. Exactamente, eso está muy bien. Igual, material de apoyo a la presentación también, tú las puedes enviar. Bueno, digamos, quiero comentarles, la alianza que tenemos con Macrotix es bien interesante porque, digamos, como les mencionaba, permite llegar a algunos clientes que todavía, pues, o no conocen bien de Tepelín o no sabían que teníamos esta solución y, pues, para ustedes es bastante útil. Entonces, digamos, estamos aquí, pues, para respaldarlos a través de Alejandro y a través de mi persona, pues, para poderles dar el apoyo o resolver sus dudas en precios, en tema técnico y en venta de equipos también. Entonces, quería comentarles eso. Listo. Yo creo que por ahí, por ahora ya resolvimos las dudas. Tomamos cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al correo. A mi correo que es venta5@macrotix.com. Yo les voy a escribir de todos modos ahorita, les voy a enviar pues como la presentación, todo lo que vimos hasta el momento y de todos modos muchas gracias Mario por tu tiempo, por compartirnos acá pues un poco del tema de Tefeli y como les decía, la próxima semana estaremos enviando entonces el próximo link de inscripción al webinar que sigue, que es de la parte de Access Point Corporativos, la línea de APS. ¿Listo? Sí, muchísimas gracias Alejandro por coordinar acá el webinar. Muchas gracias a todos los asistentes, que pues estoy la verdad bastante contento. Hubo una muy buena asistencia. Este webinar inicial es para introductorio, pues que conozcan nuestra solución. De acuerdo pues a las ventas que viene realizando Macrotix, yo sé que ya se están manejando el tema de switches y el tema de media converter, entonces interesante poderles resolver algunas dudas y que conozcan pues las opciones que tienen con nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias Alejandro pues por tu coordinación y por todo el tema de la convocatoria, pues que fue un éxito el webinar. Y muchas gracias a todos los participantes y pues estamos para colaborarles en lo que necesiten y pues que tengan un feliz día, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo.